Les saludo con mucho gusto, con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos de que nos acompañen una vez más en la reflexión de la palabra de Dios en este seminario. Este seminario se titula El principio del sufrimiento, cómo conquistar la amargura mediante el perdón. Vamos a analizar fundamentalmente dos temas: la definición y consecuencias de la amargura, pero también los pasos para cambiar la amargura en perdón. Vamos a iniciar entonces con definir la amargura y analizar brevemente sus consecuencias. Todo mundo sufrimos. El sufrimiento es una realidad humana. Está presente desde el momento en que venimos al mundo y nos acompaña durante toda nuestra vida hasta el final de nuestra existencia. Pero el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer. Puede también, desafortunadamente, convertirse en una posibilidad para llenar nuestro corazón de amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura es un resentimiento que se arraiga, que se enraiza en el corazón de la persona, que se puede traducir en un odio, en una ira congelada hacia otras personas. La raíz de la palabra amargura proviene de la palabra pikria, una palabra griega, que significa fijar, atar, afianzar, construir mediante amarres. De ahí, armar un caso y sostenerse contra alguien por venganza y para su destrucción. La palabra originalmente significó incisivo, cortante y cruel. Y podemos ver a lo largo de la historia cómo la amargura ha llenado el corazón de muchas personas y ha causado mucho dolor para ellas, para su familia, para otros pueblos, porque ha llevado a guerras, a confrontaciones. Pero lo más triste es que en la vida de un cristiano, la amargura le produzca alejamiento de sí mismo, alejamiento con su prójimo y, lo que es más triste, alejamiento con Dios, su Creador. Pero, ¿qué pasa con una persona que siente amargura en su corazón? Normalmente no lo reconoce. Normalmente consideran que la amargura es algo que proviene simplemente porque han sido lastimadas, porque han sido desilusionadas u ofendidas de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que la persona que se encuentra llena de amargura culpa a otros de ese sentimiento y justifica ante los demás que por acciones de ellos es que ellos han llegado a tener esa amargura. Precisamente, la palabra de Dios nos habla de un caso muy interesante. Me gustaría invitarlos a que busquen en su Biblia el libro de los Hechos, en el capítulo 8, para que podamos leer el versículo 18 y el versículo 19. En estos versos, el escritor nos habla de un hombre que se dedicaba a la magia y su nombre era Simón. Y la palabra de Dios, hablando de Simón y de un momento en el que él tiene contacto con el Evangelio y que ese Evangelio lo lleva a la conversión, sucede algo digno de tomar en cuenta. Dice así: y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima, reciba el Espíritu Santo. Si analizamos la palabra, aparentemente él tenía las motivaciones ocultas al desear la autoridad para dar
o para negar a las personas el poder del Espíritu Santo. Al reconocer esta situación, el apóstol Pedro tiene que confrontar a Simón el mago, porque advierte que detrás de esa aparente necesidad que tiene este hombre se ocultaba un proceso de amargura en su corazón. Si leemos los siguientes versículos, el versículo 21, 22 y 23, podemos ver las palabras que el apóstol Pedro le dice. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Realmente, la conversión no se había dado profundamente en el corazón de Simón. Él, lo único que estaba pensando era en poder ganar dinero a través de esa facultad misteriosa que había visto en los apóstoles de dar o negar el poder del Espíritu Santo. Y como él había sido un mago y había tenido mucha influencia, mucha aceptación y había ganado mucho dinero en esa ciudad, pensaba que si ahora era poseedor de esa facultad de negar o de conceder el Espíritu Santo, entonces su fama, su prestigio y el dinero vendrían a su vida. Las consecuencias destructivas son las mismas, sea que la persona reconozca su propia amargura o no, como en el caso de Simón. Ahora, voy a pedirles que hagamos el siguiente ejercicio. Por favor, tómese unos minutos para reflexionar qué sucesos en su vida le han generado amargura. Anótelos en una hoja. Medite en las consecuencias de permitir que tal amargura se haya apoderado de su vida y cómo le ha impedido servir a Dios de manera plena o de disfrutar a su familia e iglesia. Después de esto, pregúntese con honestidad, ¿le gustaría que tal amargura desapareciera de su vida? Recuerde el consejo de la Biblia registrado en la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y en los versos 14 y 15. La palabra de Dios nos dice ahí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Finalmente, pregúntese, ¿qué de lo que la palabra de Dios le ha dicho son cosas que usted debe de cambiar? ¿Estaría dispuesto o dispuesta a hacer estos cambios? Ora al Señor para que le permita afrontar estas decisiones. Vamos ahora a considerar la segunda parte de nuestro seminario, que es precisamente pasos para cambiar la amargura en perdón. Si de alguna manera la amargura ha venido a nuestra vida, si aún como creyentes alguna raíz de amargura ha penetrado en nuestro corazón, es necesario que consideremos qué es lo que la palabra de Dios nos dice para poder transformar esa realidad que puede oprimir nuestra vida, nuestra relación con nuestros semejantes y nuestra relación con Dios en una situación de gozo y de perdón. Lo primero que tenemos que hacer
Para cambiar la amargura en perdón es poner nuestro corazón en los valores eternos. En este tiempo, vivimos en una sociedad que tiene puestos sus ojos en los valores temporales. Para nadie es novedad que las personas en su gran mayoría desean llenarse de dinero, de riqueza. Anhelan tener gran fama o prestigio y desean poder. Entre más poder, mucho mejor. Pero esto lo que hace es solamente profundizar la amargura, el resentimiento, el odio, cuando ninguno de estos aparentes valores de la sociedad moderna pueden llegar a plenitud a las personas. Muy diferente es cuando la persona, el creyente, pone su mirada en los valores eternos. La palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 18, nos dice al respecto: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. La presencia de amargura se puede evidenciar cuando la persona, aún los creyentes, mantienen su mirada en los valores temporales, en los bienes materiales, en aquellas cosas que uno puede ver, en aquellas cosas que impresionan nuestros sentidos, que se convierten en artículos de primera necesidad, que generan afán, angustia, inquietud en la vida de las personas. El Evangelio según Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 13, registra el caso de un hombre que estaba verdaderamente preocupado precisamente en bienes materiales. Y le hace este planteamiento a Jesucristo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este hombre pudiera haber tenido una inconformidad válida. Quizá la herencia de la cual él hablaba no solo era de su hermano, sino que también era de él. Pero es evidente que su hermano por alguna razón no había podido o no había querido repartir esa parte de la herencia con él. Pero lo verdaderamente triste es que el hecho de no haber recibido esa parte de la herencia había llenado de dolor y de amargura el corazón de este hombre, de tal manera que el gozo, la alegría de vivir y aún la bondad del Evangelio que Jesucristo le ofrecía no tenían cabida en su vida. La palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo a Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, nos dice que la amargura puede provenir de la avaricia de los bienes materiales. Y tanto es así que literalmente el apóstol Pablo considera que la avaricia es una forma de idolatría. El pasaje dice: y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué el apóstol compara la avaricia con la idolatría? Porque precisamente la idolatría es esperar de la gente o de posesiones materiales beneficios que solamente Dios nos puede dar. ¿Cuántas veces nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro trabajo, en nuestro dinero, en el gobernante, en cualquier otra persona, aún en un negocio, en un bien material, para poder conseguir de ahí algo sin reconocer que todo lo que tenemos proviene de la gracia y de la bondad de Dios? Podríamos decir que a veces amamos más las bendiciones que a Dios que bendice, desconociendo que si Dios nos bendice, entonces cualquier situación que ocurra en nuestra vida estará totalmente cubierta por su provisión. Mucho más importante que las posesiones materiales,
o los valores temporales que son perecederos, que son finitos, que se acaban, son las cualidades de carácter piadosas que determinan la paz interior, la alegría, el gozo de un ser humano y la medida de la libertad que tiene Dios para bendecirle. Precisamente la Biblia habla del contentamiento. El apóstol Pablo dice que teniendo sustento y con qué cubrirnos, debemos estar agradecidos, debemos estar contentos con Dios, porque de acuerdo a Jesucristo, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. O como pasaba con aquel filósofo en la antigua Grecia, que era un hombre frugal, contento con las pocas cosas que tenía, y él decía que le gustaba ir al mercado para poder ver todas aquellas cosas que no necesitaba. Cuando nuestra mirada está puesta en los bienes materiales que son perecederos y no en los bienes espirituales que son eternos, entonces la amargura viene a nuestra vida. Pero si somos capaces de poner nuestro corazón en los valores eternos, entonces la amargura desaparecerá y la alegría y la paz verdadera inundarán nuestro corazón. Una segunda manera para poder cambiar la amargura en perdón es precisamente dando gracias a Dios en todo. El apóstol Pablo, en la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18, lo establece claramente cuando dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». En medio del sufrimiento, en medio del dolor que puede caracterizar y de hecho que está presente en la vida de muchos seres humanos, los creyentes incluidos, y aún en medio de las ofensas que el creyente, que la persona puede llegar a tener, él puede mantener una actitud de agradecimiento a Dios. Agradecimiento por el resto de las bendiciones, por la vida, por el aire que respira, mucho más aún por la salvación, por las promesas de eternidad, por la presencia del Espíritu Santo, por la intercesión de Jesucristo ante el Padre, por la gracia infinita de Dios, por la Biblia que nos mantiene siempre con su palabra vigente en momentos difíciles de sufrimiento o de dolor. Y precisamente, aunque estos momentos estén presentes, no desaparecen por el dolor o por la ofensa. El apóstol Pablo nos exhorta en la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 5, ahora en el versículo 19, no apaguéis el espíritu. O sea, que no porque haya sufrimiento, yo voy a permitir que ese sufrimiento se convierta en amargura, sino que yo tenga la capacidad de seguir bendiciendo a Dios aún en medio de las lágrimas, aún en medio de las ofensas, porque hay otras muchas cosas más en las que yo puedo bendecir y agradecer a Dios. Pero es posible darle espacio en nuestra vida a una situación, a algo que puede empañar nuestra paz interior y nuestra alegría, y ese algo es precisamente la ingratitud. Una de sus causas de la ingratitud es suponer que Dios nos debe algo. La verdad es que Dios nos ama de manera tan grande, no por lo que nosotros somos, sino podríamos decir que aún a pesar de lo que somos, no porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, sino por su gracia, por su amor infinito. Por ello, ser ingratos ante Dios, precisamente creyendo que Él nos debe algo, es algo que puede llenar de amargura nuestro corazón. Si suponemos, por ejemplo,
que Dios le debe a cada persona una vida de 70 u 80 años, pero además una vida feliz, próspera y plena. Y de pronto algo sucede para acortar esa vida, o que no haya felicidad, o prosperidad, o plenitud de alguna manera, desde la opinión o desde la perspectiva de esa persona que cree que Dios le debe esa vida. Entonces la persona puede culpar a Dios y puede preguntarse, ¿por qué Dios permitió que sucediera esto? En una expresión de dolor, de resentimiento, de amargura. Semejante actitud seguramente estará causando amargura o será el producto de esa amargura, como en la mujer de Job que nos registra precisamente este libro de la Biblia. Les invito a que busquen en el capítulo 2 y en el versículo 9 y recordemos las palabras de esta mujer, la esposa de Job, cuando ante la situación miserable de enfermedad por la que Job estaba atravesando, se atrevió a decirle, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Cuánta amargura en el corazón de esta mujer. Cuánto resentimiento que terminó drásticamente con el amor, con la compasión, con la cercanía que ella como esposa debía sentir hacia su marido en esta situación de sufrimiento, en esta situación de postración que él tiene. Pero una vez que la salud, que la comodidad, que los bienes que ella disfrutaba con su esposo terminaron, entonces también terminó la alegría. Parece que también terminó el amor y fue sustituido por una gran amargura. Imagine usted decirle a su esposo al verlo postrado, lleno de llagas y de enfermedad y de dolor y de sufrimiento, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Y aún atreverse a decirle, bendice a tu Dios y muérete. Pero la respuesta de su esposo es muy significativa. El versículo 10 nos dice que este hombre, lleno de dolor, pero lleno de entereza, lleno de sufrimiento, pero sin permitir que la amargura llenara su corazón, le contesta a su esposa, también recibimos el bien de Dios, ¿y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Su esperanza en Dios era de tal magnitud que aún haber sufrido mucho, él más adelante en el capítulo 13 y en el versículo 15 declara, he aquí, aunque me matare, hablando de Dios, Job dice, en él esperaré. Y es que esta segunda razón para convertir la amargura en perdón es dando gracias a Dios en todo, lo cual nos puede dar la capacidad de mantenernos en entereza, en gratitud, en alegría en nuestro corazón hacia nuestro Dios. Dios no debe al hombre nada, pero su amor y su misericordia son tan grandes que siempre recibimos sus bendiciones. La palabra de Dios, a través del profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22 y 23, nos dice de la siguiente manera, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hagamos el siguiente ejercicio a continuación. Piense por un momento en aquellas cosas que posee, a las que dedica más tiempo, dinero y esfuerzo, y haga una lista de ellas. Ahora, haga otra lista de las cosas que le gustaría tener. Luego, revise ambas listas y vea hasta qué punto ha puesto su corazón
en los bienes materiales. Ahora pregúntese con honestidad, ¿siente que Dios le debe algo? ¿Está feliz con lo que Dios le ha dado? ¿De qué cosas podría en este momento dar gracias a Dios por tenerlas? Vamos ahora a pasar a una tercera parte, otra razón por la cual se puede convertir la amargura en perdón. Y esta es reconociendo las enseñanzas que puede producir el sufrimiento. Veamos algunas de estas enseñanzas que puede producir el sufrimiento. El sufrimiento puede orientar nuestra atención a Dios. Cuando una persona sufre, es una oportunidad que tiene para voltear su mirada a nuestro Dios.